León, GTO. Pagó Kikiktorrechetki por un establo lechero abandonado en medio del estado de Aguascalientes. Caco solo quería un lugar tranquilo para arreglar motores. Pero lo que esta mecánica encontró debajo de las tablas del piso era cualquier cosa menos tranquilo. Un túnel secreto sellado por más de 80 años. Cartas olvidadas, un soldado declarado muerto. Y una historia de amor que la historia nunca pudo terminar. Esto no es solo un granero. Y ella no es una chica mecánica cualquiera. Quédate con nosotros porque la verdad que descubrió te dejará sin aliento. Y la forma en que termina, nunca olvidarás su nombre. Antes de sumergirnos, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse porque el episodio de mañana es realmente asombroso. Empecemos. ¿Alguna vez has tenido esa sensación, esa comezón en el estómago que simplemente no puedes explicar? Eso fue lo que sintió. Sofía Sophie Rangel, una mecánica de 27 años, de un pueblo cualquiera llamado Arroyo de la Miel, Aguascalientes. Sophie no era el tipo de chica que perseguía mariposas o escuchaba cuentos de hadas. A ella le gustaban las bujías, el acero y el olor a diésel a las 6 de la mañana. Pero en una mañana nublada de martes, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Estaba listado en la contraportada del volante de una subasta del condado. Establo lechero abandonado tal como está. 500, mínimo. La mayoría de la gente se habría reído, tirado el papel a la basura. Pero Sophie lo rodeó con un círculo rojo. Ni siquiera sabía por qué. Cuando llegó para ver el lugar, se veía peor que en las fotos. El techo se caía como una columna vertebral cansada. Un lado del granero se inclinaba como si se hubiera rendido hace décadas, y la pintura hacía mucho que se había rendido al viento y al tiempo. Pero había algo en él, algo que no podía dejar de lado. Todos le dijeron que estaba loca. «Estás tirando dinero a la podredumbre», dijo el señor Ramírez del taller de reparaciones. Incluso su mamá solo negó con la cabeza y murmuró: «Cariño, los sueños no crecen en lugares muertos». Pero Sophie no discutió. Firmó los papeles y entregó los 500 en efectivo. No estaba segura de lo que acababa de comprar, pero en el fondo algo en ese granero la estaba llamando. Ella no sabía todavía que el viento que susurraba a través de las tablas transportaba secretos de una guerra enterrada hace mucho tiempo. No sabía que el piso de concreto agrietado escondía más que solo polvo y estiércol de vaca. Solo pensó que estaba comprando un espacio para arreglar motores viejos. Pero en verdad, acababa de entrar en una historia que no se había contado en más de 80 años. Las primeras semanas, Sophie no hizo mucho con el granero, solo barrió el heno, parchó partes del techo y trató de no inhalar demasiado moho. El lugar era terco. Cada vez que arreglaba algo, otra tabla se agrietaba o un clavo cedía. Era como si el granero se resistiera a su toque, pero ella no se rindió. Ese no era su estilo. Se presentaba cada mañana con su vieja caja de herramientas y un termo de café negro, arrastrando una lámpara de trabajo y una radio que solo tocaba una estación. Solo ella, las herramientas y el eco de un lugar que no se había tocado en décadas, pero una mañana, a principios de abril, con la nieve apenas derretida. Estaba arrastrando un estante oxidado por la parte trasera del granero cuando escuchó algo extraño. Un golpe, luego un golpe sordo, pero no el estante, sino debajo de él. Se congeló, golpeó su bota contra el piso de madera de nuevo. Hueco, frunció el ceño, se agachó, golpeó con los nudillos. Definitivamente hueco. El piso en esa esquina se sentía mal, demasiado suave, con demasiado eco. Sophie había desarmado suficientes camas de camión y tablas de piso para conocer el sonido de un panel falso. Esto no era solo madera podrida, era algo debajo.
Las siguientes horas fueron una ráfaga de adrenalina y polvo. Agarró su palanca, linterna y un destornillador de cabeza plana. El piso ofreció más resistencia de la esperada. Los clavos oxidados se doblaron, las tablas se rompieron, los ratones se dispersaron. Luego se abrió. No era una escotilla, no era una trampilla. Un sumidero. Al menos eso es lo que parecía. Alrededor de 3 pies de ancho. El aire frío y oscuro subía desde él como si la tierra misma estuviera exhalando. Switch. Se sentó de espaldas con el corazón latiendo. El espacio estaba revestido de ladrillos, mampostería intencional, no erosión. Agarró su linterna y la apuntó por el agujero. Había una escalera, de metal, con peldaños, atornillada a un lado. ¿Qué demonios? Ella dudó. ¿Quién no lo haría? Luego se bajó. El aire la golpeó primero, húmedo, pesado, como hierro mojado y humo viejo. Luego el silencio. Un silencio espeso y amortiguado que hacía que sus oídos se sintieran demasiado fuertes. Contó cada paso mientras descendía, agarrando el metal frío de la escalera. 27 peldaños. Luego sus botas golpearon el concreto. Se paró en un túnel estrecho, no más ancho que sus brazos extendidos. Paredes de ladrillo, techo abovedado, tuberías de metal oxidadas corrían a lo largo de un lado, y alguien hace décadas había colgado un antiguo cableado eléctrico que se desmoronaba cuando lo tocaba. Su linterna se deslizó por la pared. Letras estarcidas en pintura negra aún visibles. No hay salida sin comando. Se le cortó la respiración. Esto no era solo una vieja bodega. Esto era militar. El aire estaba tan quieto que se sentía antinatural. Caminó hacia la derecha adelante lentamente. El túnel se extendía más allá del haz de su linterna. Sus botas hacían eco. Su respiración se hacía más fuerte. El túnel se dobló ligeramente a la izquierda. Luego se abrió a una pequeña habitación. Se congeló. Dentro de la habitación había una litera, oxidada pero aún intacta. Un escritorio con papeles convertidos en polvo. Una vieja taza de hojalata todavía en posición vertical. Una cantimplora, una lámpara de aceite. Y en la esquina, una caja de madera estampada con una insignia descolorida. Fuerza Aérea Mexicana 1943. La miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se sentó en la litera. El polvo se arremolinaba a su alrededor e intentó entender lo que había encontrado. Ella no era historiadora. Arreglaba camiones. No estaba capacitada para entender este tipo de cosas, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que esto no era el escondite de algún granjero o una broma de adolescentes. Este lugar había sido construido, sellado y olvidado a propósito. Sophie no durmió esa noche. Se sentó en su pequeño tráiler al lado del granero, mirando el techo, con la linterna en la almohada a su lado. Sus manos aún estaban sucias. Su mente daba vueltas. ¿Por qué había un túnel militar debajo de un viejo establo lechero? ¿Por qué nadie había dicho nada al respecto? ¿Por qué ella? Pero debajo de las preguntas, algo más creció. Algo más firme que el miedo. Responsabilidad. Había tocado algo que había estado escondido durante más de 80 años. Algo que alguien había trabajado duro para olvidar o proteger. Y ahora era de ella. O tal vez nunca lo fue. Tal vez ella era la que finalmente estaba destinada a Joseph encontrarlo. A la mañana siguiente, el granero se veía igual. Mismo techo caído, misma madera despegada. Pero Sophie se sentía diferente, como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado, al igual que ese túnel. Y no importaba cuánto quisiera fingir que acababa de tropezar con alguna rareza histórica, sabía que era más que eso. Se saltó su café habitual, fue directamente al agujero, bajó por la escalera. 27 peldaños, el mismo aire pesado. Se movió lentamente esta vez, observando los detalles, la forma en que los ladrillos habían sido colocados a mano. Las débiles marcas de quemaduras cerca de la entrada del túnel,
como si algo una vez se hubiera quemado aquí. Alguien había vivido en este lugar. No por una noche, sino por semanas, tal vez meses. Sophie se agachó al lado de la caja. La insignia apenas era visible bajo el polvo. Fuerza Aérea Mexicana, propiedad de Coste Hernández. Ella dudó. La caja no estaba cerrada con llave, pero la tapa estaba hinchada por el tiempo y la humedad. Metió su palanca debajo de un borde y la levantó lentamente. Adentro había un recuerdo. Esa es la única forma en que pudo describirlo. No armas, no raciones, no herramientas. Cartas, manojos de ellas, amarillentas, rizadas, atadas con hilo de cocina. Sophie tomó una. Sus dedos temblaban. El sobre era frágil, pero la tinta se había mantenido. «Mi queridísima». «Rosa», comenzaba. «La nieve ha caído con fuerza esta semana, pero estoy caliente. No por las mantas, sino por el pensamiento de ti». Sophie tragó saliva con dificultad. Estas no eran órdenes militares o informes. Estas eran cartas de amor escritas desde este mismo lugar. Una estación secreta debajo de un establo lechero, convertida en un santuario para un soldado escondido. Abrió otra y otra. Una detallaba un escape casi fallido del fuego enemigo. Otra hablaba de una misión ultrasecreta que salió mal. Una carta tenía una mancha de agua que juró que parecía una lágrima. Cada carta construía la historia de Tomás H. Hernández, un piloto que había desaparecido en 1944. Su nombre no era famoso. No en los libros. No en los registros que Sophie pudiera recordar. Pero él había sido real. Y este túnel era su escondite, su última estación, tal vez incluso su tumba. En el escritorio al lado de la litera encontró algo más. Una foto descolorida en blanco y negro doblada en las esquinas. Un joven con uniforme de pie junto a un pequeño avión. Y a su lado, una mujer con el pelo recogido, sonriendo como si la guerra no pudiera tocarla. En la parte de atrás, escrito con la misma caligrafía que las cartas, Rosa y yo, antes de irme a Londres, junio del 43. Sophie se quedó mirando sus rostros. De alguna manera se sentían más cercanos a ella que algunas de las personas que veía todos los días en Arroyo de la Miel. Pero algo todavía no tenía sentido. ¿Por qué aquí? ¿Por qué esconderse en Saquios Aguascalientes? ¿Por qué debajo de un granero que a nadie parecía importarle? Se llevó las cartas de vuelta a su tráiler esa noche, envueltas en una vieja toalla como si fueran sagradas. Y tal vez lo eran. Llamó a la biblioteca, preguntó sobre registros de guerra, buscó en archivos digitales. Incluso contactó a un museo de veteranos local. Nadie había oído hablar de Tomás H. Hernández. Pero las coordenadas que les dio, esas coincidían con algo. Durante la Segunda Guerra Mundial, había habido rumores de casas de seguridad no oficiales en las zonas rurales de México. Lugares donde los aviadores heridos eran evacuados en secreto, sacados de Europa y escondidos mientras la inteligencia decidía qué hacer con ellos. Todo fuera de registro, todo invisible. Era arriesgado, incluso ilegal. Pero sucedió. Y alguien en este pueblo lo había hecho posible. Alguien había escondido a Tomás. Lo había alimentado. Le había dado este espacio. Y tal vez guardó su secreto por el resto de su vida. Se sentó en el borde de su catre esa noche, sosteniendo una de las cartas. Ya no se sentía como un accidente. No era solo alguien que por casualidad compró el granero. No era solo otra mecánica con una palanca y curiosidad. Ella era la primera persona en casi 80 años en leer la historia de este hombre, escuchar su voz, llevar su memoria fila adelante. Se limpió el polvo de sus pantalones de mezclilla, se levantó y regresó al granero por última vez antes de acostarse. Las estrellas estaban claras sobre Arroyo de la Miel.
El viento estaba quieto, y debajo de sus botas, los ecos de una guerra olvidada se agitaron de nuevo. Satasovija. Siempre había estado más cómoda con los motores que con la gente. Pero desde que encontró ese túnel y esas cartas, se encontró haciendo algo que nunca esperó. Haciendo preguntas, hablando con los vecinos, apareciendo en la biblioteca local, buscando en archivos militares polvorientos en una vieja laptop, entrecerrando los ojos ante nombres que no podía pronunciar y misiones que no entendía. Pero algo en ella había cambiado. No podía apartar la mirada. Fue una semana después de abrir la caja que decidió tocar la puerta del señor. Alberto Chávez. El hombre vivo más viejo en Arroyo de la Miel. Tenía 7 años. Era en su mayoría ciego, pero su memoria era tan aguda como un alambre de púa recién cortado. Había vivido en el pueblo desde 1930. Eso significaba que tenía 13 años cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó y 20 cuando terminó. Un adolescente durante esos años y lo suficientemente viejo como para recordar todo lo que la gente pensaba que olvidaría. Tía Sophie trajo la foto de Questomat y Somorrosa, sin nombres, sin pistas. Solo la deslizó sobre la mesa entre las 2 tazas de té de manzanilla que su enfermera había preparado. Alberto sostuvo la foto cerca de su cara, sus manos temblando ligeramente. No habló por un rato. Luego susurró. Bueno, me quedaré mudo. Resulta que él se acordaba. No del nombre del soldado, sino de la cara, el uniforme, los susurros. En el 44, dijo Calberto. Mi papá entregaba leche a ese granero antes de que la lechería cerrara. Dijo que el nuevo dueño nunca salía. Solo dejaba una nota y dinero en efectivo en la caja de la puerta. Pero una mañana escuchó algo extraño desde la parte de atrás. Sonaba como tos y música de jazz. Jazz durante la guerra en un granero. Sophie se inclinó hacia Dean. Adelante. Alberto sorbió su té. Su voz bajó. Una semana después, escuchamos que había un tren que pasó por el pueblo sin detenerse. Solo disminuyó la velocidad. Tarde en la noche, sin luces, sin silbato. La gente decía que transportaba carga del gobierno. Luego ese granero simplemente fue tapiado. Todos asumieron que el lugar estaba embrujado después de eso. Se rió, luego se detuvo. No creo que estuviera embrujado. Creo que alguien escondió a un hombre allí. Y todos estábamos demasiado asustados o demasiado orgullosos para preguntar por qué. Shock. Le dio las gracias. Le dejó la foto. En el camino de regreso al granero, el pueblo se veía diferente. No más nuevo, no más viejo, solo más profundo. Como si hubiera estado guardando este secreto durante décadas, esperando que alguien lo suficientemente tranquilo para escuchar. De vuelta en su tráiler, comenzó a investigar a Cocacha, Tomás H. Hernández. De nuevo, las cartas tenían fechas, lugares, menciones de personas llamadas Juan, Luna y Capitán Rey. Cruzó todo lo que pudo encontrar, enviando correos electrónicos a foros de historia, hablando con archivistas, incluso publicando en un subreddit de historiadores aficionados. Y después de 3 días, recibió una respuesta. Una mujer llamada Clara Soto. Una bibliotecaria jubilada en Itchies, Guadalajara. Tenía acceso a una colección de correspondencia de tiempos de guerra que aún no estaba digitalizada. Buscó el nombre de Tomás H. Hernández. Un acierto, un piloto. Voló misiones de reconocimiento sobre Bélgica. Os declarado Mía. Desaparecido en acción. El 6 de enero de 1944. Oficialmente se presume muerto. Nunca se encontraron restos, excepto que no estaba muerto. De alguna manera se las había arreglado para salir y terminó debajo de un establo lechero en Aguascalientes, escribiendo cartas a la mujer que amaba. Sophie.
Regresó al túnel esa noche, no por curiosidad esta vez, sino con reverencia. Se sentó con las piernas cruzadas en el piso de la cámara, la foto de Tomás y Rosa en su regazo, y una de sus cartas en su mano. Escucho coyotes por la noche, pero no me asustan. No como lo hace el silencio. Sigo pensando en tu cocina, ese cajón que siempre se atascaba. Si alguna vez llego a casa lo arreglaré. No con herramientas, solo con tiempo. Le picaron los ojos. Esta no era solo una historia del pasado, era una vida en pausa a mitad de frase. Un amor que había sobrevivido a su autor y de alguna manera había aterrizado en sus manos. Unos días después, hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó al periódico local, les contó todo. No por atención, no para ser famosa, sino porque este ya no era su secreto. Había estado enterrado el tiempo suficiente. El artículo salió con el titular: Mecánica descubre túnel de la Segunda Guerra Mundial bajo un establo local con cartas que reescriben la historia. En una semana vinieron reporteros. Grupos de veteranos enviaron correos electrónicos. Los historiadores se ofrecieron a ayudar a identificar los objetos en el túnel. Un pequeño museo en León, Quetó, preguntó si consideraría una exhibición. Sophie. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Por ahora solo quería terminar de leer las cartas. Las 37 de ellas, tostallas, porque Tomás Hernández Equecheta podría pues haber sido olvidado por el mundo, pero para una chica tranquila en Basecan Arroyo de la Miel, su voz había vuelto a la vida. Lo que pasa con los secretos es que una vez que salen, no vuelven a Tassenrahorre. En 2 semanas, el viejo granero que una vez estuvo solo en las afueras de Arroyo de la Miel, se convirtió en el centro tranquilo de algo más grande. Un lugar una vez lleno de silencio ahora estaba lleno de curiosidad, reverencia y propósito. Pero Sophie nunca planeó convertirlo en un espectáculo, sin taquillas, sin equipos de cámara pisoteando el túnel. Eso no es lo que Tomás H. Hernández hubiera querido, y honestamente, no es lo que ella quería tampoco. Lo que ella quería era la verdad y tal vez una manera de darle voz. Comenzó con un banco. Lo construyó ella misma con madera de granero recuperada y un viejo eje tertarte. Lo colocó fuera del granero debajo de la única ventana que sobrevivía, justo donde la luz del sol entraba a última hora de la tarde. Luego limpió el túnel con cuidado, suavemente, como si estuviera quitando el polvo de la memoria de alguien. Cada catre, cada ladrillo, cada tubería. Laminó las cartas, numeró cada una, dejó una copia de la foto de Tomás y Rosa cerca del catre en un marco de plástico. No para que los visitantes miraran, sino para que recordaran que él era real. Luego hizo un letrero. En 1944, un piloto desapareció. En 2025, su historia fue encontrada. Esta no es una historia de guerra. Esta es una historia de amor. Por favor, entren con respeto. La gente del pueblo vino uno por uno. Viejos granjeros, maestros, niños en bicicleta, veteranos en sillas de ruedas que se limpiaron lágrimas que pensaron que se habían secado hace mucho tiempo. Una mujer trajo una vieja brújula. Dijo que pertenecía a su abuelo. «Estaba en el oeste», susurró. Nunca dijo mucho, pero una vez mencionó un granero. Una maestra de historia local preguntó si podía traer a sus estudiantes. «¿Sobiasa?» Dijo que sí, pero solo 10 a la vez. En silencio, sin selfies, sin gritar, solo escuchando. Y lo hicieron. El granero que una vez solo hacía eco con el viento, ahora contenía el suave zumbido de las voces que leían en voz alta las cartas de Thomas. Setmastiahati. Uno por uno, cada vez que alguien terminaba,
Doblaban la página lentamente, como cerrando un capítulo de la vida de otra persona con cuidado. Luego llegó el correo electrónico. Un hombre en el estado de Jipu, Puebla, dijo que era el nieto de Stock Rosa. Su nombre era Daniel Vargas. Había tropezado con el artículo por accidente haciendo una búsqueda en Google sobre el nombre de su abuela. Dijo que ella falleció en 1998. Nunca se volvió a casar después de que su prometido desapareciera durante la guerra. Sus manos temblaron cuando llegó. Sophie vio cómo descendía la escalera lentamente, haciendo una pausa cada pocos pasos, agarrando los peldaños como si llevaran el peso de generaciones. Se sentó en el catre y leyó cada una de las cartas. Lloró abiertamente. Luego sacó una cadena de su cuello, un collar de plata delgada con un anillo. Lo usó hasta el día en que murió, dijo. Ella nunca tuvo un cierre, nunca supo lo que pasó. Siempre se preguntó si tal vez, solo tal vez, él encontró la paz en alguna parte. ¡Oh, sí! Sophie. No dijo nada. Solo asintió y se sentaron juntos en esa quietud subterránea durante un largo, largo tiempo. Unas semanas después, Daniel regresó con cajas, fotos, cartas, sus diarios, incluso un mechón de pelo atado con una cinta amarillenta. Juntos crearon una pequeña exhibición en el desván del granero. La historia de Kitty Rosa, las cartas de Os Tomás. 2 vidas divididas por la guerra, reunidas por el destino. Una pequeña placa de madera ahora cuelga sobre la puerta del granero. El túnel de los Hernández. Descubierto en 2025. Para aquellos que esperan, para aquellos que nunca dejaron de amar. Nunca se imaginó a sí misma como curadora de un museo. Todavía ya arreglaba camiones, todavía olía a tal aceite y aceite de motor, todavía se mantenía sola más a menudo que no. Pero algo dentro de ella había cambiado. La chica que una vez compró un granero para buscar silencio, ahora protegía las voces del pasado. Una tarde, justo antes del atardecer, se sentó en el banco fuera del granero, viendo las luces doradas pasar a través de las grietas. Abrió su cuaderno no para dibujar un nuevo carburador o anotar números de piezas, sino para comenzar a escribir un programa de entrenamiento para chicas locales que quisieran aprender mecánica. Pensé que estaba destinada a restaurar motores, escribió. Pero tal vez estaba destinada para restaurar historias. Porque lo que aprendió en lo más profundo de la tierra en una habitación olvidada construida por manos desaparecidas hace mucho tiempo, es que no necesitas ser un soldado para llevar un legado. A veces todo lo que se necesita es escuchar. Cualquiera puede preservar la historia si se preocupa lo suficiente como para escuchar. Cuando el sol se puso detrás de las colinas de Soyo, Arroyo de la Miel, Sofía Rangel no solo cerró la puerta del granero, abrió un capítulo para aquellos que habían sido silenciados durante mucho tiempo. Ese túnel no era solo ladrillo y polvo, era un latido, un susurro a través del tiempo, un secreto guardado durante décadas, esperando a alguien lo suficientemente tranquilo, amable y persistente para escucharlo. Y ahora esa historia vive de nuevo en cada carta leída en voz alta, en cada persona que camina por esa puerta y siente que algo se agita. Porque esto no es solo sobre la guerra. Se trata del amor que sobrevivió a los disparos, de la verdad que se negó a permanecer enterrada, y de una chica mecánica que pensó que estaba arreglando un viejo edificio, pero terminó restaurando un legado para Sofía. Y para todos nosotros, el pasado no está detrás de nosotros. Está debajo de nosotros, esperando ser encontrado y recordado. A continuación, 2 historias más increíbles que demuestran cómo una sola elección puede resonar a través del tiempo. Haz clic ahora para que el viaje continúe. Y si crees que las historias como esta merecen ser contadas, no olvides suscribirte.